Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Vamos a ubicarnos en la vista lateral y de aquí vamos a partir. Entonces no se olviden en la configuración de SolidWorks. En este caso yo tengo la vista alzado. Para ello, ¿cómo verificamos? Con control 7 ustedes pueden darse cuenta que aquí estamos en vista isométrica. Verificamos en la palabra inferior y aquí coordinamos en la vista que vamos a realizar, nos acoja a nuestro diseño. Entonces para ello está de forma correcta y vamos a proceder con el primer paso. Seleccionamos croquis, control 8 para que se nos posicione y seleccionamos línea. Voy a trazar una línea horizontal y una línea con un ángulo. Doy las medidas correctas. Esta es de 55 y aquí tenemos un arco de 90. Entonces trazo el arco. Ya. Y doy las medidas correctas. 90 de radio y voy a extender entidades para que tope el punto y recortamos. Ya, ahí está perfecto. Vengo a redondeo de croquis, selecciono el punto y doy el radio que es de 10 milímetros y aceptamos. Voy a trazar una línea constructiva vertical en la mitad como referencia. Y voy ahora a las ranuras. Para ello vengo a ranura de centro y voy a trazar una ranura de X distancia. Ya, ahí está perfecto. Ahora, pero en esta ranura no existe a los extremos un redondeo. Entonces lo que yo hago es venir a línea y uno los dos puntos y elimino los excedentes. Y ahora sí, con la operación de redondeo de croquis voy a seleccionar los 4 puntos y doy el radio que es de 8 milímetros y aceptamos. Además tenemos una separación de 9 grados. Entonces para ello vengo al origen y voy a trazar una línea con un ángulo de 9 grados dividido para 2. Entonces colocamos 4.5 grados. Ya, entonces sobre esta línea se nos va a colocar en nuestra ranura. Pero antes de eso voy a corregir. De ancho tenemos una separación de 32 milímetros y además voy a eliminar este ángulo que nos otorga al rato de diseñar la ranura y también el radio, ya que el radio que nos asigna nuestro plano es de la parte interna. Entonces eliminamos para dar la medida correcta. Ya, doy la medida correcta que es de 50 milímetros y ya se nos posiciona. Aquí me falta poner que esta línea sea colineal y ahí está perfecto. Ahora sí, eliminamos nuestra línea de referencia. Ya, ahora sí vamos a proceder a trazar una línea vertical de 25. Voy a desplazar un poco para que no me dé fallos. Ya, no se preocupen de lo que se distorsiona la figura, ya que todavía no están asignadas las medidas y no pasa nada. Entonces esta línea es de 24 milímetros y ahí está perfecto. Ahora sí vamos a asignarle la medida correcta que es de 5, pero con respecto al 8 voy a sumarle, ya que no me da la posibilidad de dar la medida. Miren,
Entonces aquí voy a darle la medida de 5 más 8 que es 13 y ahí está perfecto. Voy a colocar estas dos líneas que sean de forma paralela y ahí está perfecto. Ya ahí está nuestra ranura de forma correcta. Procedemos a trazar nuestra línea horizontal de cierre y voy por la parte interna. En la parte interna voy a trazar un nuevo arco. Este arco es de 50 milímetros. No, perdón, es de 41 milímetros. Hasta la mitad doy la medida correcta, que es de 41 milímetros, y voy a trazar tres nuevos arcos. Para ello vengo a equidistar entidades, selecciono el arco y vamos a proceder a restar. Entonces vamos a colocar 41 menos 34, que es de 7, la segunda, y la tercera lo mismo. Vamos a proceder a restar 34 menos 29 y aceptamos, que es 5. Ya, ahí está perfecto. Ahora voy a trazar una circunferencia que nos asigna que es de 15 milímetros y además una línea con un ángulo de 15 grados. Este ángulo voy a darle la mitad, entonces 7.5 y aceptamos. Ya, aquí se van a proceder a realizar nuestro engrane. Entonces eliminamos los excedentes y vamos a proceder a realizar, a ver, para disminuir, a ver, ahí estamos. Entonces necesito solo la parte superior, entonces vengo a crear simetría, selecciono las entidades con respecto a la línea eje y aceptamos. Esta línea voy a extender por un momento y a proceder a eliminar los excedentes. Ya, lo único que me interesa es la abertura. Ya, ahí está perfecto. Ahora sí venimos a crear una matriz circular, seleccionamos un arco cualquiera y venimos a entidades y vamos a seleccionar las tres entidades. En este caso es de 90 grados la separación y son 5. Entonces a este caso se puso al lado derecho, yo quiero al lado izquierdo, le colocamos el signo menos. Ya, ahí revisamos y ahí está perfecto y aceptamos. Y ahora sí voy a eliminar lo que no necesito, todas las partes internas de nuestros dientes. Ya, y ahora sí vamos a proceder a cerrar. Una vez que se cierre nos marca de un tono oscuro. Veamos, aquí me parece. Ya, ahí está del tono oscuro. Y ahora sí vamos a proceder aquí a revisar y vengo a extender entidades que tope a nuestro arco. Aquí eliminamos. Voy a trazar las tres circunferencias de 9 milímetros. Entonces para ello voy a colocar 9 milímetros y aquí necesito en esa misma separación una nueva. Entonces voy a crear un arco, nos posicionamos y trazo un arco. En la intersección del arco y nuestra línea vertical trazo una nueva circunferencia de 9 milímetros. Aquí 9 milímetros y aceptamos. Bien, y ahora sí elimino la línea guía y ahí está ya de forma correcta. Me falta cerrar esta parte y solo voy a utilizar la mitad de la circunferencia. Ya, a ver, elimínate. Ya, ahí está perfecto. Aquí también me falta cerrar. Ya,
Ahora sí venimos a operaciones, extruir, vamos a hacerlo por partes. Entonces para ello voy a utilizar la primera extrusión, que es de 10 milímetros, y aceptamos. Para ello vengo a habilitar el croquis, mostrar, y la segunda vengo nuevamente a extruir y selecciono una línea, y aquí voy a borrar el contorno y selecciono el área que necesito. La segunda área es de está en operación lámina, ya. La segunda área es de 32, entonces aquí borro y voy a colocar 32. Aceptamos. Y la última, que es de 40, nuevamente vengo a extruir, selecciono y aquí apago operación lámina y elimino el contorno, y ahí sí ya me asigna. Y sigue operación lámina, no quiero operación lámina, ya. Y esta última es de 40, colocamos 40 y aceptamos. Y ahora sí necesitamos crear una simetría, venimos a matriz lineal y aquí se encuentra simetría. Seleccionamos la cara y venimos a sólidos para hacer una simetría y seleccionamos el sólido y aceptamos. Ya, la última operación que nos falta es realizar las perforaciones de la parte superior. Entonces para ello venimos a asistente de taladro y aquí vamos a seleccionar el taladro refrentado y nos desplazamos hacia abajo, y aquí nos da la opción de mostrar ajuste personalizado, y aquí vamos a colocar las distancias que nos dan. En este caso es de diámetro 11, diámetro interno de 6 y el refrentado de 8. Venimos a posiciones, seleccionamos la cara donde se nos va a ubicar. En este caso voy a trazar una línea diagonal para que me muestre el centro, nada más necesito, y aceptamos, y aquí ya nos da la opción para que se coloque nuestra perforación. Seleccionamos el centro y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos nuestra operación. Apagamos nuestros croquis, ya ahí está perfecto. Ahora me hace falta el lado derecho. Para ello vengo a la vista y voy a crear una simetría con respecto a la vista lateral, y lo único que hacemos es seleccionar la última operación, y la última operación, y aceptamos. Ya eso ha sido todo. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.